Desde tiempos remotos, el ser humano ha buscado amparo frente a fuerzas invisibles que parecen perturbar su vida de maneras misteriosas. Ataduras espirituales, influencias oscuras y cargas que nos acompañan sin razón aparente han sido una constante en la historia de muchos fieles. Pero el Señor, en su infinita misericordia, no nos ha dejado solos ante estas realidades. Nos ha dado armas espirituales poderosas, y una de las más eficaces se encuentra en el corazón mismo de las Sagradas Escrituras, los Salmos. La palabra de Dios no es simplemente un texto antiguo, sino una espada viva, eficaz, capaz de penetrar el alma y liberar aquello que ha sido encadenado por el enemigo. Sin embargo, no todos los hijos de la Iglesia son conscientes de este don. Muchos viven atrapados en luchas que parecen interminables, ignorando que la respuesta está al alcance de sus manos en la Santa Biblia. Padre Arturo Cornejo, en sus enseñanzas llenas de luz, ha recordado incansablemente que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que intentan desviarnos del camino de Cristo. Y es por ello que hoy queremos meditar en un salmo que a lo largo de los siglos ha sido invocado por los fieles como oración de liberación. Un salmo que rompe cadenas, que disuelve maldiciones y que devuelve la paz donde el caos ha intentado reinar. Pero antes de proclamarlo, debemos entender que una maldición no siempre se presenta con palabras evidentes. A veces se manifiesta como puertas espirituales abiertas por el pecado, por heridas del pasado o incluso por actos que desconocemos y que permiten la entrada del mal a nuestra vida. Estos males pueden presentarse como enfermedades que no cesan, fracasos que se repiten, miedos sin causa, depresión persistente o una constante sensación de falta de paz. Pero Cristo ha venido a traernos vida y vida en abundancia. No estamos desamparados. El mismo Señor nos ha confiado herramientas para destruir toda obra del maligno y reclamar la libertad que nos pertenece como hijos de Dios. Padre Arturo Cornejo ha enseñado que, al proclamar la palabra con fe, no simplemente leemos un libro, sino que desatamos poder del cielo. Y ese poder se activa cuando oramos con el corazón creyendo firmemente que Jesucristo es Señor y que su cruz ha vencido todo yugo. Existe un salmo en particular lleno de unción y fuerza espiritual que ha sido utilizado para quebrar cadenas invisibles, romper ataduras ocultas y disipar la oscuridad. Pero antes de pronunciarlo es necesario disponer nuestro corazón, porque la oración no es magia ni superstición, es una relación viva con un Dios que escucha y responde. No basta con repetir palabras, hay que creer, hay que confiar, hay que abrir el alma con humildad para que el Espíritu Santo actúe. Padre Arturo Cornejo nos ha insistido en esto cuando nos acercamos al Señor con sinceridad. Él no se queda en silencio, Él responde con poder. Tal vez en este momento te encuentres en medio de una batalla que no comprendes. Tal vez sientas que cada vez que estás a punto de avanzar, algo invisible te detiene. Quizás reconozcas patrones que se repiten sin razón o un peso espiritual que te impide vivir con libertad. Si es así, esta palabra es para ti. No estás aquí por casualidad. Dios quiere liberarte. Y este salmo puede ser la llave que abra las puertas del cambio. Pero haz una pausa. Cierra los ojos. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay algo que debes entregar, algo que necesitas romper, porque cuando Él revela también libera.
Padre Arturo Cornejo recuerda que cuando el creyente proclama la palabra con fe, los cielos se abren. No estás solo, Cristo ha vencido y su sangre tiene poder. Cree que este salmo no es un texto más, es un decreto celestial, es una espada contra las tinieblas. No lo reces como una rutina. Decláralo como hijo de Dios con la autoridad que el Señor te ha dado y confía en que su palabra jamás vuelve vacía. Hoy puede ser el día de tu liberación si crees, si te entregas, si proclamas. Como ha dicho Padre Arturo Cornejo, la fe es la mano que abre el tesoro de Dios. Quien se atreve a creer verá su gloria. Lo que vamos a proclamar hoy no es simplemente un fragmento de la Sagrada Escritura, sino un instrumento de gracia, un arma espiritual poderosa que con la ayuda del Espíritu Santo puede transformar tu vida profundamente. ¿Estás preparado para abrir tu corazón? Compártelo en los comentarios porque este momento es una verdadera oportunidad de liberación en Cristo. Desde los inicios de la historia de la salvación, el enemigo ha intentado someter al pueblo de Dios con mentiras, con cargas que no vienen del cielo, con opresiones que no nacen del corazón misericordioso del Padre. Muchos hermanos y hermanas han vivido bajo ataduras invisibles, luchando con dificultades que se repiten una y otra vez sin encontrar descanso ni solución duradera. Sin embargo, Dios no nos ha creado para vivir encadenados, sino libres en el amor de su Hijo. Su palabra es viva y eficaz, capaz de romper toda cadena, de sanar toda herida, de restaurar lo que parecía perdido. Lo que estamos haciendo ahora no es solo una reflexión espiritual, es también un combate en el que el enemigo desea que permanezcas ignorante de la verdad. No quiere que sepas que hay un salmo rezado con fe por generaciones de cristianos que desata el poder de Dios y desbarata toda acción del maligno. Si estás aquí no es casualidad. Es porque el Señor quiere revelarte su poder y concederte la victoria en aquello que ha estado pesando en tu alma. Quizás en tu vida hay puertas que sin razón humana se han cerrado, sueños que no se cumplen, heridas en el corazón que no sanan, dificultades económicas que se repiten aunque tú no dejas de luchar ni de orar. Tal vez sientas que algo invisible te frena, te impide avanzar hacia la plenitud que Dios desea para ti. Y lo más triste es que con el tiempo, esas ataduras se han vuelto tan comunes que muchos llegan a pensar que son parte natural de su vida. Pero no, hermano, hermana, tú no fuiste creado para vivir con resignación. Has sido llamado a vivir bajo la luz del Espíritu Santo, a caminar con dignidad, a experimentar el favor de Dios y la abundancia de su gracia. Padre Arturo Cornejo ha insistido muchas veces: cuando Dios entra en la vida de una persona, lo hace con poder y nada vuelve a ser igual. Hoy es un día de gracia. Si hay algo que te mantiene prisionero, este es el momento de proclamar libertad en el nombre de Jesucristo. Las cadenas pueden tener distintos orígenes. Algunas son hereditarias, pasan de generación en generación sin que nadie las confronte con fe, escasez material, enfermedades que se repiten, rupturas familiares, miedos sin explicación, puertas cerradas sin razón. Otras veces esas cadenas han sido provocadas por palabras hirientes, maldiciones pronunciadas sobre nosotros, palabras de rechazo o de condena que quedaron sembradas en el corazón. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho que no valemos, que no llegaremos lejos, que no somos suficientes? Y aunque lo hayamos olvidado, esas frases siguen resonando en lo más profundo, bloqueando nuestra fe, alimentando la duda, apagando la esperanza.
Pero escúchalo bien lo que el enemigo quiso usar para tu destrucción. El Señor lo transformará para tu bendición. Como bien señala Padre Arturo Cornejo, la palabra de Dios tiene un poder que ninguna tiniebla puede resistir. Isaías 54:17 lo proclama: ninguna arma forjada contra ti prosperará y refutarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Cuántas veces has sentido que luchas contra algo invisible? Problemas que aparecen de la nada, bloqueos que te impiden avanzar, retrocesos justo cuando parecía que todo iba a mejorar. No es coincidencia, son artimañas espirituales. Pero hoy Dios te entrega una llave, un salmo que la iglesia ha rezado por siglos, un salmo de victoria, un escudo de liberación. Este salmo no es solo letra muerta, es una proclamación viva. Es una declaración de fe que rompe cadenas y hace huir a las tinieblas. Padre Arturo Cornejo lo ha predicado con claridad. La batalla espiritual es real, pero el poder de Cristo resucitado es infinitamente mayor. Hemos sido equipados con la gracia, con los sacramentos, con la oración y con la intercesión de la Virgen María. El Señor ya ha vencido en la cruz y esa victoria nos pertenece como hijos de Dios. Pero todo depende de cómo te posicionas ante esa verdad. ¿La crees? ¿La vives? Si seguimos permitiendo que el miedo, el desaliento y la derrota dominen nuestro interior, le abrimos espacio al enemigo para que opere en nuestra vida. Pero cuando nos levantamos con la palabra de Dios en nuestros labios y proclamamos con fe que somos libres en Cristo, entonces se manifiesta la gracia poderosa del Señor y todo intento del maligno se desvanece. Es ahora el momento de asumir tu lugar en esta batalla espiritual. No estás solo. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre ti y no es casualidad que estés escuchando este mensaje. Cada experiencia, cada lágrima, cada lucha ha tenido un propósito redentor. Si sientes que estas palabras tocan tu corazón, es porque Dios mismo, a través del Espíritu, está revelándote que hoy hay cadenas que deben romperse. No dejes que el enemigo te engañe, haciéndote creer que estás atrapado sin salida. No te resignes a pensar que tu vida seguirá siendo un valle de sombras. Dios es más grande que cualquier barrera, más fuerte que toda maldición, y su palabra es verdad que libera, que rompe toda mentira sembrada por el enemigo. Hoy, junto a Padre Arturo Cornejo, vamos a proclamar un salmo que no es solo una oración más, sino un acto de guerra espiritual. Si hay algo que el enemigo ha usado contra ti, hoy lo entregamos a los pies del Señor. Si hay algo que te ha estado oprimiendo, una carga invisible, una tristeza sin causa, una cadena que no entiendes, este es el instante para ponerlo todo ante la cruz de Cristo. Cierra tus ojos y pide con humildad al Espíritu Santo que ilumine aquello que debes soltar. No temas reconocer tu dolor, tu debilidad o tu pasado. Dios no te condena, Él quiere restaurarte, sanarte y hacerte libre. Declara con voz firme: hoy es el día de mi liberación. No importa cuántos años llevas arrastrando esa carga, aunque venga de generaciones anteriores, lo que no fue roto en el pasado, se romperá hoy en el nombre de Jesús. Proclama que toda atadura, toda maldición, todo yugo que no viene de Dios se deshace por el poder de su palabra viva. Si crees que Dios puede obrar en ti a través de esta enseñanza, dilo con fe, escríbelo en tu corazón.
o en los comentarios si estás orando con nosotros virtualmente. Hoy es día de victoria y de renacimiento. Dios está presente. Aunque no lo veas, su espíritu está actuando en este mismo instante. Algo se mueve en el mundo espiritual. Cuando proclamemos juntos este salmo, no será una lectura cualquiera, será una declaración de fe que abrirá los cielos y traerá sanación. Si realmente crees que Dios puede hacer algo en ti, prepárate. Este momento no es uno más, no es casualidad que estés aquí. Como bien enseña el padre Arturo Cornejo, cuando Dios quiere obrar en el alma de una persona, la conduce por caminos misteriosos, pero precisos, hasta que su luz brilla en medio de la oscuridad. Si algo ha estado robándote la paz, si has perdido la alegría o sientes que cada oportunidad se te escapa entre los dedos, hoy es el día en que el Señor comienza algo nuevo. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has sentido que estás a punto de lograr algo y todo se derrumba? ¿Cuántas puertas se han abierto para luego cerrarse sin explicación? Tal vez lo hayas atribuido al azar o al destino, pero lo cierto es que hay fuerzas espirituales que operan en lo oculto y que intentan retener lo que ya te pertenece como hijo de Dios. El enemigo no quiere que recibas la herencia que el Señor ha preparado para ti. No quiere que creas en las promesas del Evangelio. Pero hoy, con el respaldo del cielo junto al testimonio del padre Arturo Cornejo, vamos a proclamar un salmo que tiene poder espiritual para derribar toda obra que no proviene de Dios. Pero antes debes entender algo fundamental. La batalla espiritual es real. No es mito ni exageración. Desde el inicio de la creación, el adversario ha intentado seducir, confundir y esclavizar al pueblo de Dios. Y su táctica favorita siempre ha sido el engaño. El enemigo quiere hacerte creer que no puedes cambiar, que estás destinado a vivir bajo el peso de tus cargas, como si las heridas, las maldiciones o los errores del pasado fuesen parte inseparable de tu historia. Pero eso no es lo que enseña nuestra fe. En Cristo Jesús, el Hijo de Dios vivo, somos liberados. En Él encontramos autoridad, redención y una fuerza que no viene de nosotros, sino de lo alto. Hoy, de la mano del Padre Arturo Cornejo, queremos ayudarte a enfrentar esas cadenas, no con tu fuerza ni con estrategias humanas, sino con la espada más poderosa que existe, la palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos enseña en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Esto significa que cuando proclamamos las Escrituras con fe, no estamos simplemente leyendo palabras, sino desatando un poder sobrenatural que rompe con toda obra del maligno y abre paso al reino de Dios en nuestras vidas. No es un rito vacío ni una simple lectura, es un verdadero combate espiritual. Quiero invitarte desde lo más profundo de mi corazón sacerdotal, siguiendo el ejemplo del padre Arturo Cornejo, a que te hagas una pregunta. ¿Estás verdaderamente dispuesto a dejar atrás aquello que te oprime? Porque muchas veces nos aferramos sin darnos cuenta a aquello que nos hace daño como si fuera parte de nosotros. Pero hoy el Señor te llama a decidir: o sigues cargando las cadenas impuestas por el enemigo, o te levantas en fe y proclamas en el nombre poderoso de Jesús que todo lo que no viene de Dios queda cancelado y sin efecto. No quiero que seas un espectador más. Quiero que entres en esta batalla espiritual como un hijo de la Iglesia, como un bautizado que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Quiero que con tus labios declares lo que tu corazón cree,
Si hay alguna carga que llevas desde hace tiempo, escríbela, confiésala y entrégasela al Señor. Porque cuando confesamos con fe y proclamamos la palabra, el poder de Dios se manifiesta con fuerza. El enemigo tiembla cuando ve a un hijo de Dios que se levanta con autoridad. Escucha bien, no hay cadena que el Señor no pueda romper, no hay atadura que sea más fuerte que su amor, no hay maldición que no pueda ser anulada por su sangre preciosa. Si mientras escuchabas este mensaje algo dentro de ti se ha movido, si sientes que esto te habla directamente es porque el Espíritu Santo está obrando ahora mismo. La presencia de Dios está aquí. Lo que estamos a punto de hacer no es un acto simbólico, es un clamor que sube a los cielos y que el Señor escucha con misericordia. Este salmo que vamos a proclamar guiados por las enseñanzas del padre Arturo Cornejo no es simplemente un pasaje bíblico más. Es una espada espiritual que corta toda raíz del mal que desata bendición y que abre las puertas de la gracia. Por eso te pido que prepares tu corazón, que dispongas tu alma, porque cuando proclamemos esta palabra con fe, algo cambiará en tu vida. No lo dudes, no cuestiones. Cree, cree con todo tu corazón que Dios está a punto de hacer algo extraordinario contigo. Si estás listo para recibir esta liberación, dilo con tu boca, escríbelo, si lo necesitas. Hoy todo cambia en el nombre de Jesús. Declara que las maldiciones se rompen, que las ataduras se deshacen, que la luz del Señor entra en cada rincón de tu existencia. Este es el momento de proclamar con valentía lo que Dios ha decretado sobre ti. Padre Arturo Cornejo nos ha recordado muchas veces la victoria espiritual comienza cuando dejamos de callar y empezamos a proclamar lo que creemos. Prepárate porque juntos vamos a sumergirnos en el poder de este salmo que ha sido fuente de liberación para miles de fieles. Cuando lo proclamamos con el corazón, activamos una verdad eterna. La palabra de Dios no es una poesía, es una llave que abre puertas invisibles, es escudo en medio de la batalla, es espada contra las tinieblas. Pero para que tenga fruto en ti, debes acogerla con fe, comprenderla con el alma y permitir que transforme tu vida desde dentro. No basta con recitarla. Hay que vivirla, dejar que atraviese tu mente, tu voluntad, tus emociones. Como lo enseña el padre Arturo Cornejo, la palabra solo da fruto cuando se convierte en acción. Por eso hoy te invito a tomarla como arma, como promesa y como alimento. Porque Dios quiere obrar y está esperando que tú le digas sí con todo tu ser. Este salmo tiene un propósito profundamente espiritual: romper toda cadena de mal, destruir toda influencia contraria al plan de Dios y cancelar cualquier obstáculo que haya sido sembrado en tu vida por obra del enemigo. Pero para que esa fuerza divina se manifieste con claridad, es necesario aplicarlo desde la fe auténtica. Hay quienes proclaman la palabra sin ver frutos, porque lo hacen mecánicamente sin perseverancia, ni entendiendo el poder real que contienen las Sagradas Escrituras. Padre Arturo Cornejo nos ha recordado en más de una ocasión que la fe no es solo un sentimiento, es un acto de entrega, confiada, una decisión firme de creer en lo que Dios ya ha declarado. Por eso cuando reces con este salmo, hazlo desde lo más profundo de tu corazón con la autoridad de un hijo de Dios. No lo digas como quien pide algo incierto, sino como quien proclama una victoria ya ganada por Cristo en la cruz.
Afirma con convicción que toda maldición se rompe, que las ataduras espirituales son destruidas y que la luz del Espíritu Santo ilumina cada rincón de tu alma, disipando toda tiniebla. Una mujer vivió durante años bajo la sombra de una opresión invisible. Su historia estaba marcada por el rechazo desde la infancia, por la enfermedad constante y por una sensación de fracaso que la perseguía. Intentaba avanzar, pero algo siempre la hacía retroceder. No entendía que detrás de sus luchas había una raíz espiritual. Fue en una charla del padre Arturo Cornejo donde descubrió el poder de la palabra viva de Dios. Empezó a proclamar este salmo cada día, no como una fórmula mágica, sino como un acto de fe perseverante. Al principio no notó cambios, pero se sostuvo en la promesa divina. Día tras día proclamaba que toda cadena generacional era rota, que la oscuridad no tenía más poder sobre su casa. Con el tiempo su salud fue restaurada, se abrieron caminos de bendición y sintió por primera vez una paz verdadera. Esta experiencia confirma lo que nos enseña la Iglesia: la constancia en la oración transforma la vida. Como dice el libro de Josué 1:8, no se aparte de tu boca el libro de esta ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mismo padre Arturo Cornejo ha dicho que no podemos acercarnos a la oración como un acto ocasional, sino como un hábito de vida. Si hoy estás pasando por momentos difíciles, integra este salmo en tu rutina diaria, no como un rito vacío, sino como una proclamación continua de la victoria de Dios sobre tu vida. Pero también es fundamental cerrar toda puerta al enemigo. Muchas veces buscamos la liberación sin renunciar a aquello que nos mantiene atados: el pecado persistente, la falta de perdón, los vínculos dañinos, el miedo que paraliza. San Pablo nos exhorta en Efesios 4:27: no den lugar al diablo. No podemos proclamar libertad y al mismo tiempo tolerar en nuestra vida actitudes o hábitos que contradicen la voluntad del Señor. Un hombre por años vivió encerrado en un ciclo de derrota. Perdía oportunidades laborales, sus relaciones se rompían y una pesadez interior lo acompañaba constantemente. Comenzó a proclamar este salmo cada mañana, pero sentía que algo no cedía. Inspirado por una enseñanza del padre Arturo Cornejo, decidió orar al Espíritu Santo para que le mostrara qué obstáculo interior lo retenía. Dios le reveló que había heridas no sanadas, resentimientos antiguos que lo mantenían atado. Decidió perdonar, decidió liberar su corazón, y al hacerlo todo empezó a cambiar. Encontró estabilidad, sus relaciones sanaron y una paz duradera se asentó en su alma. Este es el fruto de aplicar la palabra con fe, humildad y entrega. Como ha dicho el padre Arturo Cornejo, la oración que libera es la que nace de un corazón que se entrega sin reservas al amor de Dios. Si deseas vivir en la libertad prometida por Cristo, haz de este salmo tu oración cotidiana y permite que Dios transforme tu vida desde adentro hacia afuera. Porque cuando proclamamos con fe y caminamos en coherencia con esa fe, el cielo actúa. Y como bien ha predicado el padre Arturo Cornejo, nada puede detener el poder de Dios cuando un alma decide creerle de verdad.
Las puertas que antes parecían selladas comenzaron a abrirse, la economía familiar fue restaurada y la paz que tanto había anhelado descendió sobre su hogar como un río de gracia. Esta experiencia nos recuerda que la verdadera liberación no consiste solamente en repetir un salmo, sino en permitir que Dios transforme nuestro interior desde la raíz. Si hay algo que hoy está estorbando tu vida espiritual, preséntaselo al Señor. No permitas que ninguna cadena te impida recibir la plenitud de su bendición. Dios desea liberarte del todo, pero requiere tu disposición, tu sí, sincero y valiente. Y no basta con recibir en silencio, es necesario testimoniar. El Apocalipsis lo afirma con claridad. Lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Ap 12. Cuando compartimos lo que el Señor ha hecho, se fortalece nuestra fe y también la de los que escuchan. Si has vivido una experiencia de gracia a través de la palabra, no te calles. Proclama con firmeza lo que Dios ha hecho por ti. Tu testimonio puede ser justo lo que otro corazón necesita hoy. Si en este momento percibes que Dios está obrando en ti, exprésalo. Si sientes que hay una atadura que hoy debe romperse, dilo con fe. No dejes pasar esta oportunidad para proclamar tu victoria. Escribe con autoridad que toda maldición es cancelada, que las cadenas se quiebran, que el poder del Señor está actuando en tu vida ahora mismo. Al proclamar la palabra y testimoniar lo que Dios hace, sellamos una victoria espiritual que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. No te guardes el milagro, declara con fe que este es el día en que el Señor cambia tu historia. Ahora que comprendes cómo aplicar este salmo, no lo recites como un ritual vacío. Hazlo con la certeza de que estás desatando la gloria divina sobre tu vida. Si estás preparado para ver la mano de Dios, abre tu corazón, porque lo que viene a continuación es un momento crucial. Cuando proclamamos un salmo, no estamos simplemente haciendo una oración más, sino elevando un clamor que llega directo al trono del Altísimo. Cada palabra pronunciada con fe tiene un peso real en el mundo espiritual. No es repetir por repetir, es declarar, es decretar, es empuñar una espada que rompe maldiciones y desata bendiciones. El Señor ha prometido que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple con su propósito. Pero muchos fallan aquí porque esperan milagros sin creer en lo que proclaman. Este salmo no es un conjuro, es un pacto, un acto de confianza en la verdad de Dios. Es un arma poderosa, pero solo funciona cuando se utiliza con fe genuina. Si hoy sientes que tu vida no avanza, si todo esfuerzo parece estrellarse contra muros invisibles, si cargas con algo que no puedes explicar, este salmo es para ti. Dios no quiere verte atrapado en ciclos de dolor y derrota. Él te quiere libre. La decisión está en tus manos. ¿Estás listo para dar un paso de fe? ¿Estás dispuesto a soltar lo que te ata y caminar hacia la libertad que Dios tiene preparada para ti? No importa cuántos años lleves luchando, no importa cuán oscura haya sido la noche, el poder de Dios es más fuerte, y este salmo puede ser la llave que abre tu libertad. Padre Arturo Cornejo ha compartido muchas veces testimonios que confirman esta verdad. Uno de ellos es el de una mujer que vivía bajo el peso de maldiciones generacionales sin saberlo. Su vida estaba marcada por el fracaso constante en el amor, en el trabajo, en la salud.
nada parecía cambiar. Hasta que un día, al escuchar una enseñanza sobre el poder de la palabra, decidió proclamar este salmo con fe. Lo oraba cada día, aferrándose a la promesa de que Dios podía romper toda cadena. Y lo que sucedió fue una transformación total. Las puertas se abrieron. Las heridas en sus relaciones sanaron, la enfermedad desapareció. Lo que parecía imposible se volvió realidad porque ella eligió creer. Padre Arturo Cornejo enseña que Dios siempre está dispuesto a actuar, pero no puede obrar donde no hay fe. Este testimonio lo confirma una mujer común, pero con una fe extraordinaria se convirtió en instrumento de la misericordia divina. Lo que era derrota se convirtió en victoria. Lo que era oscuridad se transformó en luz. Y todo comenzó con una decisión: creerle a Dios. La Sagrada Escritura nos recuerda en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Esta verdad es tan poderosa que no puede ser pronunciada con ligereza. Si repetimos estas palabras con incredulidad, si simplemente las decimos sin comprender el misterio que contienen, no veremos fruto. Pero cuando las proclamamos con una fe viva, con el corazón abierto a la acción del Espíritu Santo, entonces el cielo se abre y la gracia de Dios comienza a obrar. Padre Arturo Cornejo ha predicado con fuerza sobre esto. No se trata de repetir oraciones como un rito vacío, sino de hacer de cada palabra una espada del Espíritu que corta toda atadura. Piénsalo un instante: si el Señor lo hizo con tantos santos y fieles a lo largo de la historia, ¿por qué no lo haría contigo también? Dios no hace acepción de personas. Si estás escuchando este mensaje hoy, no es por casualidad, es porque el Señor quiere hacer algo nuevo y grande en tu vida. Tal vez llegaste a este momento sintiéndote cansado de luchar después de haberlo intentado todo, sin ver resultado alguno. Y te pregunto desde la fe: ¿le has dado verdaderamente a Dios el espacio para actuar en tu historia? ¿Has proclamado su palabra desde la certeza de su poder o desde la duda y el miedo? ¿Has permitido que su verdad rompa esas mentiras que el enemigo ha sembrado silenciosamente en tu mente? Recuerdo un testimonio que compartió una vez Padre Arturo Cornejo, un joven que durante años vivió como encadenado por obstáculos invisibles. En sus estudios, en su trabajo, incluso en su vida afectiva, sentía como si algo lo estancara. No entendía qué era hasta que, en una jornada de oración, escuchó sobre el poder de proclamar con fe la palabra de Dios. Fue entonces cuando decidió aferrarse con todo su ser a uno de los salmos y lo declaró con una fuerza interior que jamás había experimentado. En su casa, en su trabajo, cada mañana antes de salir. Y lo que ocurrió fue verdaderamente sobrenatural. Los bloqueos desaparecieron, las puertas se abrieron, las oportunidades llegaron. Pero lo más importante no fueron las bendiciones materiales, sino la paz interior que por fin lo abrazó, una certeza profunda de que Dios estaba con él. Eso es lo que deseo que comprendas en este momento. Cuando proclamas con fe la palabra, no solo cambian tus circunstancias exteriores, cambia tu espíritu, se transforma tu comunión con Dios, tu visión de la vida se renueva. Y ahora yo te hago esta pregunta: ¿qué es eso que necesitas que Dios transforme hoy en tu vida? Porque lo que está por suceder no es cualquier momento, es un kairos, un instante de gracia divina. No estés como espectador pasivo, sé parte activa de este mover del Espíritu Santo.
Tómalo con la seriedad y la entrega que merece, porque cuando proclamamos juntos esta palabra, lo hacemos desde la convicción de que Dios puede romper toda cadena, sanar toda herida y renovar lo que parecía perdido. Si hay algo que te ha atado por demasiado tiempo, te invito a escribirlo con fe. Decláralo en tu corazón o incluso públicamente como un acto de fe viva, porque cuando lo haces estás sellando con tu palabra la obra que Dios comienza a realizar. No dejes que el enemigo te robe este momento. Proclámalo con autoridad, porque no hay cadena, no hay oscuridad, no hay pasado que pueda resistirse al poder del Señor. Padre Arturo Cornejo lo ha repetido muchas veces en sus homilías. Cuando el alma proclama con fe, el cielo responde con fuego. Y ese fuego es el mismo que menciona el profeta Jeremías. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que rompe la piedra. Jer 23:29. Ese fuego consume toda obra del maligno. Ese martillo rompe toda fortaleza que se ha levantado contra ti. Cada vez que proclames este salmo, imagina cómo el fuego de Dios quema todo aquello que el enemigo construyó para detenerte. Visualiza cómo el martillo divino derrumba cada barrera que ha intentado cerrarte el paso, porque no hay nada más poderoso que la palabra de Dios pronunciada por un hijo suyo que cree firmemente. Padre Arturo Cornejo lo enseña con claridad. Esto no es un acto simbólico ni un momento emocional. Es una batalla espiritual real. Una guerra donde la victoria ya está asegurada, pero debemos entrar en ella armados con la fe. Porque no basta repetir por repetir. Hay que proclamar desde lo más profundo del corazón con la certeza de que el Dios que vive en nosotros tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Pero aquí está la clave, debes creerlo con todo tu corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Evangelio de San Marcos 11:23. En verdad os digo que si alguno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, le será hecho. El Señor nos ha dado autoridad en su nombre para hablar con fe, para ordenar a los obstáculos que desaparezcan y para proclamar la libertad y la bendición sobre nuestra vida. Si hoy sientes que algo te oprime, que hay una carga invisible que impide tu avance, declara con fe en voz alta: toda maldición que pesa sobre mi vida queda rota en el nombre de Jesús. Toda atadura espiritual, emocional o familiar se disuelve por el poder de Dios. Escríbelo, proclámalo, porque al confesar la palabra con fe, participas activamente en el milagro que Dios ya ha preparado para ti. Padre Arturo Cornejo, en una de sus enseñanzas más profundas, nos recordaba que muchas personas han vivido bajo la sombra de cadenas heredadas sin saberlo. Hay familias enteras marcadas por ciclos que se repiten: enfermedad, pobreza, rupturas matrimoniales, adicciones y hasta muertes prematuras. El mundo lo llama casualidad o destino, pero la fe nos revela otra verdad. Existen cadenas invisibles que solo la gracia de Dios puede romper. Crisis no nos creó para vivir bajo opresión, sino para vivir en libertad bajo la bendición del Padre. La carta a los Gálatas 3:13 lo proclama: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Si Cristo ya llevó esa maldición en la cruz, ¿por qué seguir cargándola? Padre Arturo Cornejo,
compartió el testimonio de un hombre que durante años vivió bajo el yugo de la ruina económica. Trabajaba, se esforzaba, oraba, pero nada parecía prosperar, hasta que comprendió que no bastaba con pedir ayuda, debía ejercer su autoridad espiritual como hijo de Dios. Comenzó a proclamar las promesas del Salmo día tras día. Las escribió y colocó por toda su casa, su trabajo, su vehículo. Y con el tiempo algo cambió. Nuevas oportunidades comenzaron a abrirse. Su economía floreció y por primera vez sintió estabilidad como nunca antes. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que justo cuando estás por recibir una bendición, algo se derrumba? ¿Cuántas veces te ha parecido que hay una fuerza invisible que sabotea tu avance? Eso no es casualidad. El enemigo actúa en lo oculto para robar la plenitud que Dios te ofrece. Pero hoy puedes levantar la voz y decir basta. Hoy puedes proclamar con autoridad que todo lo retenido se libera en el nombre de Jesús. El mismo padre Arturo Cornejo ha enseñado que el salmo proclamado con fe puede romper no solo maldiciones generacionales, sino también cadenas personales, pensamientos negativos, temores que paralizan inseguridades sembradas desde la infancia. Dios no te ha llamado a vivir en esclavitud, como lo afirma 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo desea liberarte de todo pensamiento que no viene de Dios. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, si alguna vez has pensado que no tienes lo necesario para avanzar, que no eres lo bastante fuerte, inteligente o digno, hoy te digo con firmeza, esas son mentiras del enemigo. Dios ya ha puesto en ti todo lo que necesitas para vencer. Pero esa verdad debe pasar de tu mente a tu corazón. Declara con firmeza: soy libre en el nombre de Jesús, soy más que vencedor, camino en la bendición de Dios. Escríbelo, dilo con fe. Cuando proclamas la verdad divina sobre tu vida, el enemigo pierde poder. Padre Arturo Cornejo nos invita a hacer un acto de fe. Cierra por un momento los ojos. Piensa en aquello que necesitas que el Señor destruya: una cadena de escasez, una atadura de temor, una maldición generacional que ha perseguido a tu familia. Lo que sea, entrégaselo a Dios ahora mismo. Proclama con tus labios que su palabra es suficiente para romper cualquier mal. Si sientes que necesitas exteriorizar esa fe, escribe en los comentarios lo que estás declarando hoy. Escríbelo como si ya hubiera sucedido, porque la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Y recuerda, este momento no es uno más. Este es el instante en que todo puede cambiar. Este es el momento en que proclamarás el salmo con la certeza de que cada palabra que sale de tu boca es un decreto en el mundo espiritual. Padre Arturo Cornejo ha dicho que Dios responde a la fe activa, a la fe que se expresa con la voz, con el cuerpo y con el corazón. Por eso no lo digas con miedo, dilo con la certeza de un hijo que sabe que su padre escucha. Que este sea tu punto de partida hacia la liberación, hacia la victoria que ya fue ganada en la cruz. Es un golpe directo contra toda obra del maligno. Si estás dispuesto a ver la mano de Dios obrar en tu vida, prepárate, porque lo que viene es ese momento en el que el Señor comienza a actuar. Hay etapas en la vida, incluso para quienes tienen una fe firme, en las que todo parece desmoronarse. Las oraciones parecen no tener eco,
las respuestas nunca llegan y la esperanza comienza a desvanecerse como niebla al amanecer. Poco a poco, casi sin darte cuenta, la fe empieza a debilitarse. ¿Te ha ocurrido? ¿Te has sentido alguna vez como si Dios guardara silencio? Como si las promesas del Evangelio fueran para todos menos para ti. No estás solo. Una mujer que había sido fiel a Dios por años llegó a un punto crítico. Su vida comenzó a fracturarse. Oraba con fervor, asistía a la Santa Misa, meditaba la palabra, pero aún así todo comenzó a ir mal. Su negocio colapsó, sus finanzas se vinieron abajo, su salud decayó y para colmo las personas más cercanas a su corazón se alejaron. Al principio mantuvo su oración con fe, pero tras cada caída su confianza en el Señor se fue desgastando. Llegó al punto de preguntarse si todo lo que había creído era verdad o simplemente una ilusión piadosa. Si Dios realmente me ama, ¿por qué permite esto?, pensó. Pero ella no entendía que su lucha no era solamente con las circunstancias, sino con algo mucho más profundo, una batalla espiritual. San Pablo nos lo recuerda en su carta a los Efesios 6:12, porque no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan en las regiones celestes. Esta mujer estaba siendo atacada en el espíritu sin saberlo, y lo más grave, al dudar del poder divino, al dejar de proclamar la verdad del Evangelio, estaba abriendo las puertas para que el enemigo ganara terreno en su vida. El maligno sabe que su mayor victoria no consiste en hacerte sufrir, sino en hacerte perder la fe. Porque cuando dejas de creer en las promesas del Señor, de proclamar su palabra sobre tu vida, Él avanza. Como enseña el apóstol San Pedro, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y vigilad, porque vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no puede destruir a quien permanece firme en Dios. Pero si logra sembrar la duda, si logra convencerte de que Dios ya no está contigo, entonces comienza a resquebrajar poco a poco cada área de tu existencia. Esta mujer llegó a dejar de rezar. Le parecía en vano. No veía frutos ni señales y se resignó a su dolor. Quizás esta sea la cruz que me toca llevar, pensó. Pero lo que ignoraba era que el maligno ya no solo estaba robándole bendiciones, también intentaba arrancarle su identidad como hija de Dios. Su confianza, su fe, su esperanza, todo comenzaba a esfumarse. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has llegado al punto de aceptar la derrota como si fuera tu destino? Padre Arturo Cornejo nos recuerda con claridad que aunque tú te alejes de la oración, Dios jamás deja de buscarte. Aunque tus fuerzas se extingan, Él permanece fiel. Aunque ella había apagado su oración, el Señor jamás dejó de amarla, ni de esperarla, ni de susurrarle en silencio: «Hija mía, vuelve a mí». El profeta Isaías lo afirma con firmeza, 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te da fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios no abandona a sus hijos, pero espera que le busquen con corazón sincero. Hasta que un día, en medio de su desesperación, esta mujer recordó un salmo que había leído muchas veces, pero que jamás había proclamado con verdadera fe. Fue entonces cuando, con lo poco que le quedaba de esperanza, lo rezó en voz alta con convicción.
Y aunque al principio no sintió nada, no se rindió. Día tras día lo proclamó. Oró con autoridad, se aferró a la imagen de ese Dios misericordioso que tantas veces había leído en las Escrituras, y algo comenzó a cambiar. Su alma empezó a liberarse, su mente se despejó, la desesperanza fue cediendo terreno. Las oportunidades volvieron, aquellos que se habían alejado regresaron, su salud mejoró. Y lo más grande, su fe se fortaleció más que nunca, porque lo más impactante de su historia no fue solo su restauración, sino lo que el Espíritu Santo le reveló en medio de aquella prueba. Comprendió que su batalla no era una mala racha, sino una guerra espiritual, donde el enemigo había intentado arrancarle lo más valioso, su fe. Y lo mismo sucede con muchos hermanos en la fe. No es casualidad que hayas estado bajo tantos ataques espirituales. No es coincidencia que sientas que todo se detiene, que nada avanza. Tampoco es casual que el maligno haya intentado sembrar dudas en tu corazón. Pero hoy, a la luz del Evangelio, es el día en que se rompe esa opresión. Hoy es el día en que proclamas la verdad de Dios sobre tu vida y decides recuperar todo lo que el enemigo intentó arrebatarte. La palabra nos recuerda en Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Porque cuando proclamas con fe las promesas del Señor, las cadenas se rompen, las tinieblas retroceden y la victoria del resucitado se manifiesta. Hoy es el día en que el enemigo pierde poder sobre ti. Hoy es el día en que recuperas la fe que por momentos sentiste lejana. Te invito a que con confianza filial escribas en los comentarios: renuevo mi fe en Dios, me levanto con autoridad y proclamo su victoria sobre mi vida. Escríbelo con fe, porque lo que declaras con tu boca, si nace de un corazón creyente, queda sellado en el mundo espiritual. Si alguna vez sentiste que tu fe tambaleaba o pensaste en rendirte, este es tu momento. Hoy es día de restauración, día de volver a confiar plenamente en el Señor. Y lo que vamos a hacer ahora no es un gesto cualquiera, es un acto de fe. Ponte de pie en lo espiritual y proclama lo que Dios ha dicho de ti, porque lo que el enemigo intentó destruir, el Señor lo restaurará. Lo que el maligno quiso arrebatarte, Dios lo multiplicará. Padre Arturo Cornejo lo ha dicho con claridad en sus predicaciones. Cuando el cristiano declara con fe la palabra, no hay cadena que no se rompa. Y ahora prepárate, porque al proclamar este salmo juntos, toda obra de las tinieblas será deshecha y el Espíritu Santo te levantará con fuerza renovada. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado como si caminaras en círculos? Has orado, has confiado, te has esforzado, pero hay algo invisible que te detiene. Si es así, no estás aquí por casualidad. Dios quiere hablarte profundamente hoy. Muchas personas llevan años repitiendo los mismos ciclos, bendiciones que casi llegan y luego se desvanecen. Enfermedades que se transmiten de generación en generación. Matrimonios rotos sin razón aparente, proyectos que nunca prosperan. ¿Te suena familiar? Entonces entiendes por qué el padre Arturo Cornejo nos insiste en no resignarnos al sufrimiento como si fuera inevitable, sino reconocer que muchas veces se trata de cadenas espirituales que deben romperse en el nombre de Jesús. La Sagrada Escritura lo afirma en Juan 8:36: si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Dios no quiere verte atado a la frustración
ni al estancamiento. Él desea que camines en libertad y plenitud, pero esa libertad requiere de un paso: declarar su palabra con fe viva, romper toda ligadura con la autoridad del nombre de Cristo y no temer. Como bien recuerda el padre Arturo Cornejo, no basta con saber lo que Dios puede hacer, hay que creerlo y proclamarlo. Él nos ha dado autoridad como hijos suyos para declarar que todo yugo es destruido por el poder del Espíritu Santo. Hubo un hombre que luchó durante años con su negocio. Se esforzaba, hacía las cosas bien, pero cada vez que parecía avanzar, todo volvía al punto cero. Se endeudaba, se levantaba y otra vez caía, hasta que alguien le habló de la fuerza de la oración con la palabra. Le enseñaron un salmo y le pidieron que lo proclamara cada día con fe sobre su hogar, su trabajo, su vida. Al principio lo hacía con dudas, porque tantos fracasos le habían endurecido el corazón, pero poco a poco la luz de Cristo fue abriendo camino. Y como tantas veces ha mencionado el padre Arturo Cornejo, cuando un corazón persevera en la oración y se aferra a la palabra, las fortalezas del enemigo caen. Muchos piensan que con solo asistir a la Santa Misa, con leer la Sagrada Escritura de vez en cuando, o con llevar una vida aparentemente correcta, ya es suficiente para vivir una vida en gracia y libertad. Pero la realidad espiritual es más profunda. El enemigo no solo busca a quienes se han alejado de Dios, también acecha a los fieles que no ejercen su autoridad como hijos de la Iglesia, que no proclaman con fe la palabra del Señor, que han olvidado las armas espirituales que les fueron confiadas por el bautismo y la confirmación. Un cristiano que no vive en comunión activa con la gracia se vuelve vulnerable. Quizás ahora mismo sientes que hay áreas en tu vida donde el adversario ha ganado terreno, conflictos que se repiten en tu familia como si fueran cadenas invisibles, enfermedades que parecen heredarse, separaciones, escasez, tensiones sin fin. Cosas que parecen parte del día a día, pero que en lo profundo sabes que no son parte del plan de Dios. Es como estar atrapado en un ciclo espiritual que te desgasta. Tal vez lo que experimentas es un enfriamiento de la fe. Antes orabas con fervor, sentías la presencia del Espíritu Santo, tenías una confianza firme en la providencia divina, pero ahora todo se ha vuelto rutina. Sigues asistiendo a la iglesia, pero por dentro algo se ha apagado. O quizá tu lucha es en lo económico, trabajas con honestidad, te esfuerzas, pero siempre ocurre algo que te impide avanzar: un gasto inesperado, una emergencia, una crisis. A pesar de creer en las promesas del Evangelio, en tu interior surge esa pregunta: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios lo permite? Padre Arturo Cornejo enseña con claridad que esas batallas no son casualidad. El maligno busca levantar fortalezas mentales y espirituales, sembrando mentiras que distorsionan tu visión de la verdad. Te quiere hacer creer que esa es tu única realidad, que no hay salida, que todo está perdido. Pero no es así. Nuestro Señor ya ha entregado la llave para la libertad, su palabra viva. El Salmo 91 declara: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No se trata solo de protección, se trata de liberación. Si algo te ha estado atando, Dios hoy te dice: yo te libraré. Nota que no dice tú te librarás. No es por tus méritos ni por tu inteligencia, sino por el poder del Altísimo.
Para que esto se manifieste, debes tomar una decisión, identificar los rincones de tu alma donde el enemigo ha operado en silencio, reconocer los pensamientos de derrota que has permitido, los hábitos heredados que no se alinean con la voluntad divina, los momentos en que dejaste de orar con fe viva, porque mientras no los confrontes, seguirán teniendo dominio. Padre Arturo Cornejo nos recuerda que el enemigo actúa en la oscuridad, en lo que no se confiesa, en lo que se normaliza, como si fuera voluntad de Dios. Pero en el instante en que proclamas con autoridad la palabra, todo queda expuesto y el enemigo pierde su poder. Hoy levántate, toma un momento y declara: me levanto en el poder de Dios. En el nombre de Jesús proclamo que toda cadena se rompe, que toda atadura se cae, que toda maldición es anulada. Escríbelo con fe. Cuando proclamas en el mundo espiritual, estás sembrando en tu realidad. El mismo Salmo 91 continúa: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Comprendes lo que esto significa? Que cuando decides habitar en la presencia del Señor, cuando decides confiar y proclamar su palabra, lo que estaba cerrado se abre, lo que era imposible se transforma en testimonio. Puede que hoy sientas que has perdido mucho, que no ves salida, pero Dios te dice, como lo ha repetido tantas veces el Padre Arturo Cornejo: mi poder es mayor que cualquier obra del enemigo. Ese callejón sin salida será el inicio de algo nuevo. Proclámalo con tus labios y tu corazón. No es magia, es fe activa. Es decidir cada día vivir en Cristo, dejarse transformar por su gracia, permitir que el Espíritu Santo renueve tu entendimiento. No lo hagas por miedo, hazlo por amor, porque fuiste creado para la libertad, para la victoria, para vivir como hijo del Dios vivo. La Sagrada Escritura en Proverbios 18, versículo 21, nos enseña una verdad profunda. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto nos revela que lo que proclamamos con nuestros labios tiene peso espiritual. Si vives declarando derrota, continuarás viviendo bajo ese yugo. Si sigues aceptando pasivamente las mentiras que el enemigo ha sembrado en tu camino, seguirás viendo cómo esas cargas se manifiestan en tu vida. Pero si hoy decides proclamar lo que Dios ha dicho sobre ti, su poder comenzará a manifestarse y todo lo que estaba detenido empezará a moverse. Prepárate, porque lo que haremos ahora no es un acto superficial, es un acto de fe. Vamos a proclamar con autoridad un salmo poderoso. Juntos como comunidad vamos a levantar la voz y declarar la verdad divina sobre nuestras vidas. Lo que ha estado atado comenzará a romperse en el mundo espiritual. Este es el momento en que decides tomar la victoria que el Señor ya preparó para ti. Hoy es el día en que te levantas, hoy es el día de proclamar, hoy es el día en que todo cambia. No estás aquí por casualidad. No estás leyendo esto por accidente. Es Dios quien ha guiado cada paso hasta este momento. Él te ha estado hablando, susurrando a tu alma que no tienes por qué seguir viviendo bajo las mismas cadenas, luchas o maldiciones que han intentado detenerte durante tanto tiempo. Pero ahora te toca a ti. ¿Vas a seguir como antes o te vas a levantar con la autoridad que Dios ha puesto en ti? El enemigo quiere mantenerte inactivo, quiere que sientas emoción por un instante, pero que regreses a tu rutina como si nada hubiera pasado.
porque Él sabe que mientras no tomes acción, mientras sigas aceptando la narrativa que Él impone, nada va a cambiar. Pero hoy, el Señor te llama a moverte, a proclamar su palabra, a cerrar cada puerta que el enemigo ha intentado forzar en tu vida. Santiago 4:7 es claro: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí hay una secuencia clara: primero someterse a Dios, luego resistir al enemigo. Muchos quieren la victoria sin antes rendirse a la voluntad de Dios, pero nadie puede ejercer la autoridad divina si no vive bajo el gobierno del Altísimo. Padre Arturo Cornejo ha dicho que la verdadera libertad viene cuando decidimos habitar bajo la sombra del Omnipotente, cuando hacemos de su presencia nuestro lugar de descanso. No se trata de una emoción pasajera, se trata de un compromiso diario. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, proclama: su palabra declara con fe que el enemigo no tiene parte en tu vida. El Salmo 91, especialmente en su versículo 14, nos ofrece una promesa firme: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esta es la clave: el amor sincero a Dios y la intimidad con su nombre. Padre Arturo Cornejo insiste en que no podemos tratar a Dios como un amuleto de emergencia. Él no es solo para cuando las cosas van mal. Es nuestro Padre, nuestro refugio, nuestra roca constante. Muchos se acercan a Él solo cuando todo se derrumba, pero tú estás llamado a hacer de Dios tu morada continua, no solo tu refugio temporal, porque en esa constancia está el poder. Por eso hoy te invito, como lo haría Padre Arturo Cornejo, a ir más allá de lo superficial, a no conformarte con haber leído o escuchado este mensaje. Quiero que tomes acción, que mañana y cada día tomes unos minutos para proclamar el Salmo 91 sobre tu vida, tu hogar, tu familia. Hazlo con fe, porque cada vez que lo haces estableces la verdad del reino de Dios sobre tu realidad, rompes planes ocultos del enemigo y te afirmas como hijo del Altísimo, protegido, bendecido, libre. Y aún más, haz lo que también recomienda Padre Arturo Cornejo: escribe una declaración de fe. Tómate un instante y deja por escrito una frase que resuma el compromiso que hoy haces con Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que dé fruto en tu vida. Porque cuando tu lengua proclama vida, el cielo responde. Hoy me levanto en el nombre del Señor. Hoy proclamo su palabra, tomo la autoridad que Él mismo me ha dado como hijo suyo. Hoy, en el poder del Espíritu Santo, declaro que toda cadena que me ataba se rompe en el nombre de Jesucristo. Escríbelo con fe, con convicción, porque cuando lo declaras desde lo profundo de tu corazón, estás sellando la obra que Dios ya ha comenzado en ti. Tal vez sientas que no tienes fuerza, que no sabes cómo iniciar este cambio, que no puedes sostenerte por ti mismo. Pero recuerda lo que dice la Sagrada Escritura en Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No estás solo. El Espíritu Santo ha sido enviado para sostenerte, fortalecerte y guiarte. Lo único que necesitas es dar ese primer paso de fe. Dios abrirá el camino. Él derribará murallas, removerá obstáculos y hará en ti la transformación que tanto anhelas. Pero hoy tienes que decidirte. Cierra los ojos un momento y di: Señor, hoy elijo vivir bajo tu abrigo.
Hoy proclamo tu palabra sobre mi vida. Hoy tomo la autoridad que me has dado y camino en la libertad que Cristo ganó para mí en la cruz. Porque cuando haces esta proclamación con fe, algo se activa en el mundo espiritual. Aquello que antes no podías ver comienza a quebrarse. Aquello que te detenía comienza a desaparecer. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. No dejes que esto sea solo otro mensaje más. Hazlo vida. Hazlo parte de tu día a día. Comprométete con Dios con todo tu ser. Te aseguro que verás su mano obrar en tu vida como nunca antes. Prepárate porque lo que viene es grande. Dios ya ha comenzado a moverse. Y si crees en su palabra, verás milagros. Hoy puede ser el comienzo de una nueva historia. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Hay en ti un deseo de cambio, una necesidad de plenitud, un anhelo de vivir la gracia y la protección que solo el Evangelio puede darte. Dios te ha traído a este momento porque quiere recordarte que Él es tu refugio, tu roca firme. Sus promesas siguen vivas, su poder no ha menguado. El padre Arturo Cornejo lo ha dicho con claridad en muchas de sus enseñanzas. La fe verdadera transforma la fe que se vive, cambia corazones, rompe cadenas, da vida donde había muerte. Pero esa fe necesita ser activada. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha mostrado hoy? Porque como bien enseña el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. No basta con escuchar, con decir, ¡qué bonito! Dios no quiere oidores, quiere discípulos, hijos dispuestos a tomar su palabra y vivirla con radicalidad. ¿Cuántas veces has escuchado predicaciones poderosas y has sentido que tu corazón ardía, pero luego todo vuelve a la rutina? Ese es el plan del enemigo, que lo que hoy arde mañana se enfríe. Pero Dios quiere que este sea un punto de inflexión. Has recibido herramientas, ahora depende de ti. Este no es el final, es el comienzo de una vida nueva. Una vida donde el pecado no tiene dominio, donde las cadenas se rompen por el poder de la sangre de Cristo, donde tus pasos están protegidos por la presencia del Altísimo. Pero para vivir así debes decidir tomar en serio la palabra. No solo buscar a Dios en tiempos difíciles, sino hacer de Él tu morada diaria, tu escudo y tu guía. El padre Arturo Cornejo nos recuerda constantemente que la oración no es un último recurso, es nuestra arma principal, y que la palabra de Dios no es un texto antiguo, sino una espada viva y eficaz. Hazte una pregunta sincera. ¿Vas a aplicar esta verdad o dejarás que todo siga igual? Solo los que toman la fe en serio ven su fruto. Solo los que deciden habitar en la presencia de Dios y no solo visitarla experimentan su poder real. Hoy tienes una decisión delante de ti. Decláralo con tu boca. Escríbelo en tu corazón. Di: hoy decido vivir en la presencia de Dios. Hoy tomo su palabra como mi espada. Hoy proclamo que toda maldición y atadura es destruida en el nombre de Jesús. Escríbelo con certeza, porque cada palabra de fe activa realidades celestiales. No dejes que la duda ni la incredulidad apaguen lo que el Espíritu Santo ha sembrado hoy en ti. El mismo padre Arturo Cornejo lo proclama: el enemigo no puede contra un hijo de Dios que sabe quién es y en quién ha creído. Así que levántate, proclama la palabra, camina con la seguridad de que el Señor está contigo.
Y prepárate, porque lo que Dios va a hacer en tu vida sobrepasará toda expectativa. Este es solo el comienzo. Dios tiene mucho más para ti. Y lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo convertirá en testimonio de su gloria. Tal como ha predicado el padre Arturo Cornejo en tantas ocasiones, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia.